Seguimos en Local Noticias y hablando de vulnerabilidades, ¿no? De las personas, de lo que nos atraviesa, de lo que nos pasa, de esta vinculación que tiene permanentemente el sentir lo que pensamos, lo que pasa alrededor, cómo fuimos criados, cuántas interrogantes se abren a la hora de ponernos frente a uno de los flagelos más importantes con los que convivimos diariamente. Lamentablemente, como decimos siempre, Río Tercero no es la excepción. Esta noche habrá una importante disertación, seminario, vamos a decir. Claudio está acá con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la recepción y bueno, importante este espacio para que todas las personas, las mamás, los papás que están o no atravesando esta situación puedan empezar a juntarse, ¿no? Adicción significa sin palabra, adictum es sin palabra, que es un síntoma recurrente en todo consumo, tanto adicciones comportamentales como adicciones a sustancias. La palabra no dicha siempre se plantea en función de algún consumo, algún apego tóxico, sea sustancia o sea ludopatía, ciberludopatía, adicción a tecnología y otras. Así que estamos atravesados por una cultura lamentablemente que ha banalizado el consumo de sustancias. Yo hace 38 años que trabajo en adicciones. Hago neurociencias, he dirigido durante 25 años 2 centros de rehabilitación de adicciones. Y si algo he visto en todos estos años es que hay una palabra que cruza todas las adicciones, que es la palabra dolor y soledad. Y también la idea hoy es poder acercarnos y abrir este espacio también desde las neurociencias, ¿no? Yo hago neurociencias también hace muchísimo tiempo, muchos años, y poder entender que nuestro cerebro está fundamentado en dos grandes premisas. Por un lado el placer y por otro lado la supervivencia. Justamente el cerebro de un adicto es un cerebro entrenado para el placer y para tener ese placer con el menos costo energético posible. Entonces, desde a poco las sustancias van comiendo aquellos espacios que antes generaban placer. Y me parece importante dejarles un mensaje a los papás, ¿no? Que no se queden solos. Nos pasa mucho, yo vivo en Belgrano, Capital Federal, coordino con Marina Champentien, la mamá de Chano, la Madre Marcha, que es un espacio que tenemos para recibir a mamás y a papás gratuitos. Y pasa mucho que los papás y las mamás que están, o las parejas o los hermanos que son atravesados, porque, mira Flavia, el acto de consumo es un acto individual, ahora las consecuencias nunca son individuales. Tal cual. Y les cuesta mucho entender a los padres y a las familias que ellos tienen que estar bien, que necesitan estar bien, que es importante romper el aislamiento, porque el dolor, en todo sentido, ¿no? Desde la psicología neurocognitiva, desde las neurociencias, el dolor nos aísla, siempre. Y la soledad, que no significa estar solo, uno puede estar solo y no estar en soledad, pero la soledad es un síntoma del dolor. Nos vuelve ermitaños, nos apaga nuestra luz. Y lo que nos gustaría decirle a las familias es que no se queden solos, que si hay alguien que está atravesado por el consumo de sustancias, los necesita a ellos de la mejor manera. Porque, claro, se vive con culpa, ¿no? ¿Cómo es esto de sentirme bien si tengo a alguien que se está muriendo? Y es entendible porque es un contraparadigma. Ahora, esa persona quizás la única posibilidad que tenga es que a esas familias, cuando pida ayuda, las encuentre en el mejor momento posible. Porque a veces en la vida es una vez sola que se pide ayuda. Y es importante que los que están cercanos tengan la capacidad de activar rápidamente y efectivamente, ¿no? Entonces, estamos viendo que las edades de consumo siguen bajando. Iba a apuntar a eso Sí. precisamente, porque cuando uno mira el camino recorrido de una persona adulta, donde quizás algunas circunstancias lo pueden llevar a tener este tipo de conducta, de sentimiento, no se justifica, pero uno puede llegar a tener una mínima intención de poder comprender qué le pasa, por qué consume. Pero cuando hablamos de estas edades tan tempranas, qué dolor o qué carencia tan fuerte puede tener el sentimiento de un niño, de un joven que ni siquiera tiene 18 años, estamos hablando de edades tan tempranas, como para que las sustancias vengan a pseudo
conquistar esos espacios, esas carencias, esos huecos, esos agujeros negros que Mm. tienen. Son edades muy tempranas. Y sí, como diría Charlie, es un transformador que te consume lo mejor que tenés, ¿no? Mirá, hay mucha soledad, hay mucha... La familia y todo lo que es el sistema familiar está colapsado, está roto, básicamente. Los niveles de vulnerabilidad infantil en el consumo de sustancia están, por lo menos en lo que nosotros entendemos y lo que vemos, sobre todo en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde ahí se libra una batalla y es Irak, realmente, ¿no? Pibes lastimados neurológicamente por el consumo de paco, de pasta base. El paco es el residuo de lo que es la cocina de cocaína. El paco tiene cerca del 90% de tolueno, es decir, el tolueno, por ser un derivado del petróleo, lo que genera es hipoxia a nivel del lóbulo frontal. Nuestro cerebro, hoy vamos a estar hablando de esto para poder comprender, nuestro cerebro funciona con una capacidad cognitiva y de resolución de conflictos racionalmente desde el lóbulo frontal, donde están los frenos inhibitorios, es decir, poder decir no. El lóbulo frontal es el principal afectado del consumo de sustancias. Entonces, el hecho de consumir no es un hecho volitivo ni de voluntad. La voluntad es una función de la arquitectura cerebral, de la neuroplasticidad cerebral. Hay muchos pibes solos, hay 2 o 3 generaciones de pibes que están rotos ya, que están lastimados por disfunciones que tienen que ver con lo cognitivo, por desnutrición afectiva, Tal cual. desnutrición afectiva, desnutrición alimentaria obviamente, y si a esto le sumamos el consumo de sustancia, el cerebro de un adicto es un cerebro entrenado para el placer. Una vez leí, no me puedo olvidar, y lo fuerte y la conmoción de leer, no solamente las orfandades reales de niños sin padres, sino niños huérfanos de padres vivos. Y esta es la soledad que también se está convirtiendo en este flagelo de este tiempo. Claudio, vamos cerrando esta noche, aquí, Auditorio de la Cooperativa Colón y Belgrano, hora... 19:30. Ah, tardecita, perdón, claro, claro. Y cerrar con esto, Sí, ¿no? No hay peor abandono que el abandono en presencia. tal cual. Porque el abandono de ausencia es un abandono claro que se puede tramitar un duelo. El abandono en presencia es el abandono más psicótico y que genera más confusión Cuánto dolor. en la psiquis de un niño o una niña. Cuánto dolor. Gracias por estar acá, gracias a todos los que trabajaron, Lili, para que esto sea posible, todos invitados. Gracias por este ratito con nosotros acá en Local Gracias a Noticias. ustedes y un reconocimiento a Liliana Otero, realmente se puso esta cruzada al Totalmente. hombro y son estas personas que uno se emociona de encontrar con la vida, ¿no? Totalmente. Gracias, Lili, también por estar acá. Gracias, Claudia.